Bueno, vamos a empezar un tema nuevo. El tema se llama ética y valores. En el tema pasado vimos la diferencia que existe entre moral y ética y llegamos a la conclusión de que la ética no establece normas concretas, sino principios de actuación. Es decir, cuando una persona actúa desde el punto de vista ético, debe hacerlo siguiendo unos valores determinados. Vamos a conocer un poco más en profundidad los tipos de valores que existen. En principio, la definición es muy sencilla. Un valor es un calificativo que asignamos a cosas, personas o acciones. Este juicio de la realidad nace de las cualidades que vimos en el tema pasado que tenemos todos: libertad, razón y conciencia. Cuando juzgamos esa realidad, recibimos de ella unas emociones, unas sensaciones o lo que sea que producen en nosotros sensaciones de aprobación o de rechazo. Por eso los valores siempre pueden ser o bien positivos o bien negativos. Como veremos luego, muchos de estos valores se aprenden de forma casi intuitiva, pero otros se enseñan dentro de la sociedad. Aquí abajo os he puesto un pequeño recuadro con valores positivos y valores negativos por si queréis luego echarle un vistazo. Seguimos. Los valores son de 4 tipos. El primero de ellos, no me voy a detener mucho en esto, son los valores económicos. Se definen como los bienes y servicios con los que se puede comerciar. De aquí, por ejemplo, pueden salir palabras como caro, barato, rentable, etcétera, lo que sea. En segundo lugar están lo que se llaman los valores útiles. Los valores útiles nos permiten 3 cosas. Por ejemplo, conseguir otros objetos u objetivos. En este caso, pues el ordenador que estoy utilizando me está resultando muy útil para poder comunicarme con vosotros y explicar pues la lección que estamos viendo. En segundo lugar, pueden satisfacer necesidades. Por ejemplo, pues yo tengo un coche que necesito para poder trasladarme, para ir a trabajar, hacer los viajes o lo que sea. En definitiva, llamaremos útil a todo aquello que permita mejorar nuestras condiciones de vida. Como veis, es un valor bastante subjetivo, puesto que cada uno de nosotros le da utilidad a cosas diferentes. En tercer lugar están los valores estéticos. Los valores estéticos son los que producen calificativos como bonito o como feo y van asociados a todas las formas de expresión artística, una canción, un poema extraído por ejemplo de un libro o lo que sea. Esto hace que algo nos pueda resultar atractivo por su belleza, y aquí sí me gustaría pararme y hacer una pequeña reflexión, y es que es muy importante que a la hora de emitir un juicio desde un punto de vista estético tengamos claro cuáles son nuestros principios. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabéis, hoy en día es muy frecuente a través de los medios de comunicación que se nos esté manipulando con la intención de que aceptemos como criterio de belleza lo que viene impuesto desde arriba, y no tiene por qué ser así. Es decir, cuando yo juzgo una canción o decido ir a la moda o no, el principio que debe predominar siempre es el tuyo personal y no el que venga impuesto desde fuera. Vale, y ahora en cuarto lugar están lo que serían los valores éticos, que son los que a mí personalmente pues más me interesan. Los valores éticos solamente los podemos adjudicar a acciones y comportamientos que realizan los demás. Estos valores lo que pretenden es que podamos vivir en sociedad y, como dice aquí abajo, desarrollarnos como personas. Cuando tú los valores que vas asociando a tu vida son valores positivos, decimos que estás adquiriendo virtudes. De lo contrario, estarías adquiriendo vicios. Anda que tengo el pulso bueno, ¿eh? Bueno, venga, anda, vamos a seguir para adelante. No me entretengo, no me enrollo. Dentro de los valores éticos hay que distinguir 2 grandes grupos. El primero de ellos es el de valores sentidos. Son los que aprendemos a través de experiencias, es decir, emociones, que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando en función de las vivencias que vamos teniendo. Estos valores no necesariamente se enseñan, como dice la diapositiva. Un niño pequeño, desde que ya es muy pequeño, siente, por ejemplo, alegría, y no necesariamente porque se le haya enseñado. Claro, cada uno de nosotros, en función de su inteligencia emocional, pues muestra actitudes completamente diferentes ante la misma realidad. Hay gente que es especialmente sensible, gente que no es tan sensible, gente que se emociona con unas cosas y gente que se emociona con otras. Esto hará que en tu vida incorpores o des más valor a unos que a otros.
Claro, alguno estará pensando que estos valores entonces son demasiado subjetivos, y es cierto, son los valores más subjetivos, pero no por ello, como dice la diapositiva, debemos despreciarlos. ¿Por qué? Porque pueden ser muy válidos. En clase hemos hablado muchas veces, por ejemplo, del valor de la empatía, que es un valor sentido, y también hemos valorado la importancia de ser empático con las emociones y experiencias que viven los demás. Vamos a hablar un momentito de las emociones y cómo gestionarlas. Aquí está, las emociones. Está claro que las emociones nos influyen muchísimo en nuestra forma de actuar. Por eso la ética no desprecia los valores sentidos. A partir de esta afirmación tenemos que sacar 3 conclusiones. La primera, si una persona aprende a pensar de manera positiva, lógicamente va a sentir emociones más positivas y actuará mejor. Estamos todos de acuerdo que si afrontamos, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora de manera positiva dentro de lo que cabe, y desde aquí mi máximo mensaje de solidaridad a las personas que están trabajando por sacarnos de esta situación, enfrentarnos a esta situación de manera positiva probablemente nos ayude muchísimo más que si caemos en tristeza o en depresiones, ¿no? Es importante saber también ponerle nombre a las emociones. Esto no es ninguna tontería, porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué te pasa? Y tú dices, pues no sé qué me pasa. Bueno, pues obviamente si tú quieres salir o vencer una emoción que te está produciendo una situación de desagrado, lo primero que tienes que hacer es identificarla. Es decir, no es lo mismo estar triste que estar apático o que estar perezoso. A lo mejor la sensación puede ser parecida, pero si tú quieres salir de la apatía, pues lo que tienes que hacer es ponerte en marcha, levantarte y empezar a moverte. Igual, ¿no?, que sucede pues con el caso de la pereza u otras emociones que pueden ser negativas. En el caso de estas emociones, como son una forma importantísima a la hora de relacionarnos con los demás porque influyen mucho en ello, en la forma en la que nos relacionamos, es importante aprender a expresar las emociones de forma adecuada. Esto lo que significa es que no puedo pretender que los demás me comprendan cuando estoy en una situación o de euforia o de tristeza, o exigirle a los demás que caminen emocionalmente al mismo ritmo que yo. Controlar las emociones resulta fundamental, porque si las emociones nos controlan a nosotros, probablemente nuestra cabeza empezará a jugarnos malas pasadas y distorsionaremos la visión de la realidad que de verdad debemos tener. Bueno, avanzamos. Vámonos con los valores pensados. Esto es algo más complicado. Los valores pensados, a diferencia de los valores sentidos, nacen de la reflexión. Por eso se dice en ética que los valores sentidos son muy fáciles de cumplir, mientras que los valores pensados pues requieren de un mayor esfuerzo. Son valores racionales y por lo tanto tienen que ser enseñados. En ocasiones pueden ser deducidos, pero siempre a través de la razón. Estoy hablando, por ejemplo, de valores como puede ser la justicia, la igualdad, o la libertad bien entendida. Estos valores, como son racionales, lo que buscan es una mayor objetividad y son los valores que pretenden ser universales. Dicho de otra manera, el que tú seas una persona más optimista o menos puede afectar relativamente a tu relación con los demás, pero el que tú seas una persona justa o injusta, sin duda va a afectar muchísimo a la convivencia en sociedad. Por tanto, son los valores más importantes. Y como digo, aunque a veces cueste asumirlo, como puede ser, por ejemplo, el valor de la responsabilidad, pues tenemos que tenerlo muy claro por su carácter universal. ¿Qué tengo que hacer yo para saber que estoy eligiendo bien esos valores, en este caso éticos? Vamos allá. Primero, la primera característica que tiene que tener un valor es que debe mejorar la supervivencia y al propio ser humano. Es decir, sin el valor de la justicia, de la libertad, de la igualdad o la responsabilidad, no solamente costaría muchísimo más sobrevivir como especie, sino que además, si los aceptamos en nuestra vida, iremos creciendo de manera mucho más positiva. Deben ser verdaderos y corresponderse con la realidad del hombre. Es la diferencia entre considerar que tengo derecho a algo porque a mí me lo parece o yo lo deseo, o saber si yo tengo derecho a algo porque realmente me corresponde como ser humano. La intención de estos valores es fomentar las relaciones humanas, lógicamente, y buscar una universalidad, es decir, que nos ayuden a reconocernos a todos como seres iguales. De esta manera, nuestro trato siempre preservará el valor de la dignidad.
Ahora bien, un matiz más. Está claro que todos vamos a estar de acuerdo en que estos valores son fundamentales para la vida en sociedad, pero también es cierto que cada uno de nosotros puede organizar u ordenar esos valores libremente como considere. Es decir, para mí puede ser mucho más importante pues el valor de la justicia que el valor de la igualdad. Bien es cierto que en función de las circunstancias que vamos viviendo, estos valores muchas veces tenemos que cambiarlos de orden. No podemos ser personas especialmente cerradas en sostenernos en valores cuando a veces la realidad nos exige ser mucho más flexibles. Utilizo en esta diapositiva una frase que a mí me gustó mucho y que aprendí con la ética de Aristóteles que habéis estudiado. Aristóteles decía que como nadie nace siendo, cuando vosotros nacisteis, no le dijo el médico a vuestra madre, señora, ha tenido usted a un etarra, o señora, ha tenido usted a un bombero. A lo largo de nuestra vida hemos tenido que irnos haciendo. Es el valor de la repetición, ¿no?, que decía Aristóteles. No nacimos siendo, nos hacemos a nosotros mismos. Por tanto, al final de nuestra vida, la personalidad que vayamos adquiriendo será el resultado de los valores que hayamos ido eligiendo y cómo los hayamos ido gestionando. Sigo. Para terminar el tema, quiero que veáis que hay tres posturas diferentes respecto a lo que estamos hablando. Sabéis que siempre me gusta abrir un poco la mente y permitiros a vosotros incluso pues llegar a ser críticos con lo que hablamos en clase. Os voy a dar tres posturas. Intento ser breve. La primera de ellas es la que defiende el positivismo jurídico. Está basada en una afirmación que es rotunda. Si algo es legal, es bueno. ¿Qué significa esto? Pues que lo que tú y yo actualmente estamos considerando como bueno es el resultado de lo que han dicho las autoridades a través del derecho. Si las leyes son de una manera determinada, todos tenderemos a considerar que eso está bien. Esta es una de las razones que Kant, por ejemplo, en su ética, pues critica duramente, ¿no?, cuando habla de la diferencia entre ética material y ética formal. Esto sería un ejemplo de ética material, y es que lógicamente las leyes van cambiando con el tiempo en función de las necesidades de la sociedad. Si esto es así, yo no puedo afirmar que algo que es bueno ahora va a ser bueno dentro de 30 años y caeríamos en un relativismo absoluto. La última afirmación o consecuencia que se deriva del positivismo jurídico es que la dignidad humana pasa a convertirse simplemente en un concepto que es legal y no es un concepto universal, puesto que está sometido a una ley determinada. Quien dicta si tu vida es digna es la ley, no la ética. Vamos con la segunda versión. Esta es la versión que da Hume, pertenece al empirismo y parte de una afirmación que dice: si sentir placer es bueno, pues todo lo placentero es bueno. Entiendo que desde un punto de vista racional ya habéis descubierto que a lo largo de vuestra vida hay muchas cosas que son buenas y no necesariamente producen placer. Por ejemplo, estar aquí sentado viendo la explicación del pesado de tu profesor. ¿Qué problema tiene esto? Los empiristas lo que dicen es lo siguiente: cuando tú tienes una experiencia y vives una emoción, no puedes extraer de ahí ningún tipo de deber. ¿Por qué? Porque lo único que puedes afirmar que ha existido es lo que has visto. Si yo me levanto ahora mismo y le clavo un puñal a alguien en el estómago, lo que yo estoy viendo es lo que ha sucedido, pero no tengo por qué extraer de esa visión, de esa percepción, ningún tipo de deber. Se entiende que las experiencias a través de los sentidos son siempre personales. Si esto es así, los valores, según el empirismo, son siempre interpretaciones personales, reacciones o juicios, y por lo tanto no podemos hacer de eso nunca algo objetivo ni universal. Claro, la respuesta sería, bueno, o entonces, ¿qué sucede en una sociedad y por qué todo el mundo coincide en que algo es bueno o que algo es malo? Los empiristas lo dejan muy claro, son acuerdos sociales, o lo que es lo mismo, a partir de emociones compartidas con los demás y que nos vamos enseñando los unos a los otros, pues acabamos acordando que determinadas emociones o sensaciones, pues como son desagradables, pues van a ser negativas. En ese caso,
los valores quedan establecidos siempre por las mayorías, ¿vale? Y vamos ya con el último. El último es el que defiende el imperativo kantiano, que dice que cuando actúes, trata a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, nunca meramente como un medio, siempre como un fin. ¿Qué significa esto? Pues esto lo que significa es que en las relaciones personales no debemos nunca olvidarnos que el otro es exactamente igual que yo. Por lo tanto, no tengo nunca que utilizar al otro como un medio para alcanzar un fin, porque si hiciese esto estaría convirtiendo a la persona en un objeto, y eso evidentemente atentaría contra su dignidad. Las personas, por lo tanto, somos un fin en nosotros mismos, no hemos nacido para ser utilizados por otros. El único objetivo, como decimos siempre en clase, que tenemos en esta vida es llegar a ser quienes debemos ser. A partir de aquí hay un enunciado que creo que se va a entender bastante bien, y es que si una persona, cuando actúa, antepone su interés personal al de los demás, lo que está haciendo es algo así como regresar a una etapa más primitiva. ¿Qué significa esto? Pues que por naturaleza es probable, y de hecho lo vemos muchas veces en los niños, que antepongan sus intereses al interés de los demás. Es muy frecuente ver la imagen de un niño pequeño exigiendo, como si tuviese derecho a algo que a lo mejor no tiene derecho. En segundo lugar, la segunda afirmación que podemos derivar del imperativo kantiano es que la dignidad humana no puede ser relativizada ni depender de circunstancias. El tema de la dignidad es con el que quiero terminar el curso. Significa que no puedo nunca olvidar que el otro es tan humano como yo, y por lo tanto, como decía antes, no lo puedo utilizar. Si esto fuese así, daríamos cabida a la posibilidad pues de admitir como buena la explotación laboral o el esclavismo o lo que están haciendo las mafias con las personas que la están usando para un interés particular. La dignidad humana no puede nunca olvidarse ni considerarse algo relativo, y todos por nacimiento, como dicen los derechos humanos, poseemos los mismos derechos y la misma dignidad. ¿A qué nos obliga el imperativo kantiano? Pues a actuar según unos principios de actuación. Es decir, cuando yo actúe, no lo haré siguiendo una norma impuesta, lo haré desde mi propio sentido del deber. Como siempre digo, la mejor pregunta que puedes hacerte es ¿qué pasaría si todo el mundo lo hiciera? Esto te colocará en un plano de igualdad con los demás que te permitirá distinguir si el valor o principio desde el cual estás actuando es el que debes elegir. En ocasiones hay que mentir. Sí, el sentido del deber te lo dicta, es así. El sentido del deber es un sentido universal, es un sentido racional, por lo tanto no depende de cada uno, puesto que nos iguala a todos como seres racionales y conscientes. Bueno, aquí se termina el tema, os he dejado una batería de actividades, hemos puesto fecha de entrega y estaremos en contacto. Muchísimas gracias, espero no haber sido muy pesado y lamento el pulso, que desde luego rodeando diapositivas soy un desastre. Adiós.